Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tengo un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Ya saben que aquí nos encanta hablar de nuestras series turcas favoritas, de sus protagonistas y por supuesto, de todos esos chismecitos que nos mantienen pegados a la pantalla. Y bueno, hoy toca un tema que sé que es muy popular, muy comentado y que honestamente a mí también me fascina, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin, posible olvidar a Hande Erçel revive momentos inolvidables. Hoy vamos a sumergirnos en esa historia de amor que traspasó la pantalla, en esa química que hizo que Love is in the Air fuera un éxito mundial, y en todos esos momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Vamos a recordar cómo se conocieron, cómo floreció su romance y por qué, a pesar de que ya no están juntos, su historia sigue siendo tan relevante y tan especial para tantos de nosotros. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de fotos, de vídeos, de datos curiosos y por supuesto, de mi opinión personal sobre esta relación. Y ya saben. Antes de que empecemos a fondo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, que me dejes un like si te gusta este tipo de contenido. Empecemos. Como todos saben, Love is in the Air fue el proyecto que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie, una comedia romántica con un toque de drama, contaba la historia de Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que ve truncado su futuro por un error en una beca, y Serkan Bolat, un empresario exitoso y guapo que, de alguna manera, se convierte en el responsable de sus problemas. Para solucionar sus problemas, Serkan y Eda fingen estar comprometidos, y obviamente lo que empieza como un trato de conveniencia, acaba convirtiéndose en algo mucho más profundo. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química que había entre Kerem y Hande. Era palpable, evidente e innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban en cada escena. Todo eso hacía que la historia fuera creíble, que nos engancháramos a los personajes y que deseáramos que su amor fuera real también en la vida real. ¿Y qué creen? Así fue. Aunque no fue un secreto desde el principio, los rumores sobre su relación comenzaron a circular rápidamente. Los paparazzi los capturaban juntos, saliendo de cenas románticas, paseando por la ciudad, compartiendo momentos íntimos. Poco a poco las imágenes hablaron por sí solas. Se les veía muy felices, enamorados, y su amor traspasaba la pantalla. Recuerdo perfectamente la emoción que sentíamos todos sus fans cuando se confirmaron los rumores. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real. Era como vivir un cuento de hadas. La gente celebraba cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor. Las redes sociales ardían con comentarios, teorías, especulaciones. Todo el mundo quería saber más, quería estar al tanto de cada detalle de su relación. Y es que, ¿quién no se enamoraría de ellos? Kerem Bürsin con su encanto natural, su sonrisa cautivadora y su personalidad divertida y carismática. Y Hande Erçel con su belleza, su talento actoral y su dulzura innata. Juntos formaban una pareja perfecta. Se complementaban, se apoyaban y se amaban. Pero, ¿cómo fue el inicio de su relación? Pues, aunque no tenemos todos los detalles, sí sabemos algunas cositas. Obviamente el rodaje de Love is in the Air fue el punto de partida. Pasaban largas horas juntos en el set, compartiendo experiencias, trabajando en las escenas y, poco a poco, conociéndose mejor. Se sabe que compartían muchos intereses, como el amor por los animales, el gusto por el arte y la pasión por el trabajo. Además, durante el rodaje se rumorea que se involucraron mucho con el proyecto, no solo en la actuación, sino también en la producción. Kerem, por ejemplo, participó en la creación de algunas escenas y diálogos. Y Hande siempre estaba dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Esa dedicación y ese compromiso seguramente también contribuyeron a que se unieran y a que se enamoraran. Además, hay varias anécdotas que nos revelan un poco cómo era su relación en el set. Por ejemplo, se dice que Kerem siempre estaba pendiente de Hande, la protegía y la hacía reír. Y Hande, por su parte, le admiraba mucho y le agradecía por su apoyo constante. En las entrevistas, siempre se dedicaban palabras muy bonitas y expresaban su respeto y cariño mutuo. Otro momento crucial en su relación fue el viaje que hicieron a las Maldivas.
Fue un viaje muy romántico, lleno de momentos especiales y de muestras de amor. Las fotos y los vídeos de esa escapada inundaron las redes sociales y confirmaron lo que todos sospechábamos de ellos. Estaban enamorados. Durante su relación, Kerem y Hande no solo compartieron momentos románticos, sino que también se apoyaron mutuamente en sus carreras. Se animaban en sus proyectos, celebraban sus logros y se daban ánimos en los momentos difíciles. Se les veía asistiendo a eventos juntos, apoyando a amigos en común y compartiendo momentos con sus familias. Por ejemplo, Kerem siempre fue un gran apoyo para Hande cuando se involucró en campañas sociales y benéficas. Y Hande siempre estuvo ahí para Kerem, celebrando sus éxitos y dándole ánimos en sus proyectos personales. Se notaba que ambos se preocupaban por el bienestar del otro y que se sentían muy orgullosos de sus logros. La relación entre Kerem y Hande fue muy comentada en Turquía y en el resto del mundo. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Los medios de comunicación siempre estaban pendientes de ellos, y cada noticia que se publicaba sobre su relación generaba un gran revuelo. Pero como todas las historias de amor, la suya también llegó a su fin. A principios de 2022, después de 1 año y medio de relación, anunciaron su separación. La noticia entristeció a sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Aunque no se conocen los motivos exactos de la ruptura, se especuló con que las agendas apretadas, la distancia y las presiones mediáticas pudieron haber influido. A pesar de la tristeza, también hubo muestras de respeto y cariño por parte de ambos. En las declaraciones que hicieron tras la separación, se demostraron mucho afecto y se desearon lo mejor. Demostraron que aunque su relación romántica había terminado, el cariño y el respeto mutuo permanecían. Y aunque ya no estén juntos, su historia sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Muchos creen que su amor fue real y que, a pesar de todo, dejaron una huella imborrable en sus vidas. Y es que, ¿cómo olvidar una historia de amor que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero? Su relación, sin duda, ha dejado un legado muy especial. Su historia nos ha recordado que el amor puede encontrarse en cualquier lugar y que, a veces, la magia de la ficción puede convertirse en realidad. Nos han demostrado que incluso después de una ruptura, el cariño y el respeto pueden perdurar. Y sobre todo nos han enseñado a creer en el amor, a soñar y a disfrutar de cada momento. Y ahora hablemos un poco sobre el impacto que Kerem y Hande han tenido en sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y su relación, sin duda, les dio aún más visibilidad y popularidad. Kerem Bürsin, después de Love is in the Air, ha seguido trabajando en proyectos muy interesantes. Ha participado en series como Jakob Seversen, y ha seguido demostrando su talento actoral y su versatilidad. Además se ha convertido en un actor muy solicitado, no solo en Turquía, sino también en otros países. Hande Erçel, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en series como Bambaşka Biri, y ha seguido demostrando su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Además se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su belleza y carisma le han ganado el corazón de millones de personas. Es innegable que su paso por Love is in the Air y su relación han sido fundamentales para sus carreras. Les han abierto muchas puertas, les han dado mucha visibilidad y les han permitido conectar con un público muy amplio. Ambos han sabido aprovechar esa oportunidad y han seguido trabajando duro para crecer profesionalmente. ¿Y ahora, podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Pues, por lo que sabemos, ambos siguen centrados en sus carreras, en sus proyectos personales y en disfrutar de la vida. Han madurado mucho desde que estaban juntos y han aprendido a vivir de una manera más individual. Ambos son personas muy talentosas, con mucho potencial y con muchos proyectos por delante. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos y nos seguirán sorprendiendo con su talento. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia que recordaremos por siempre. Un amor que nació en la pantalla, que traspasó la ficción y que, aunque tuvo su final, nos dejó un legado de esperanza y de sueños cumplidos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho recordando esta increíble historia de amor. Me encantó revivir todos estos momentos, compartir mis opiniones y sobre todo conectar con ustedes, que son los verdaderos fans de esta pareja. Hemos hablado de cómo se conocieron, de su química innegable, de su romance, de su ruptura, y de cómo ambos han seguido creciendo profesionalmente.
Hemos recordado momentos inolvidables, hemos sonreído y, quizás, hasta hemos derramado alguna lágrima de nostalgia. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta que estén aquí, compartiendo esta pasión por las series turcas y por todas estas historias que nos hacen soñar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Kerem y Hande, sobre su relación y sobre sus carreras. ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué les parece que el futuro les depara? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y conversar con ustedes. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compartan el vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo y que tengan un día maravilloso. ¡Chao!